Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Total Coach el Podcast. Quiero empezar como todas las noches saludando a todas las personas que tan amablemente se han conectado al canal de YouTube. Cada día somos más. Agradezco, ya tenemos 112 podcasts y bueno, seguiremos en tanto tengamos el apoyo de todos ustedes para llevar estas historias. Y esta tarde, esta noche, pues tengo como invitado a mi amigo Jaime Molins. Ya habíamos estado él aquí, pero quedó un tema ahí pendiente. De hecho, quedó mucha tinta en el tintero aún. Pero antes, ¿cómo te encuentras, Jaime? Pues estoy contento, como he visto que tus invitados entran y se van de esta transmisión, de este programa. No podía estar más contento, sobre todo porque me invitas por segunda ocasión. Entonces, pues es para mí muy grato estar aquí en esta transmisión de Total Coach. Y gracias porque cada vez son más, ¿verdad? Los suscriptores que están Claro, claro. creyendo en ti. Así es. Jaime, pues mira, la vez que platicamos la primera vez se me hizo una plática incluso hasta polémica, ¿Sí? porque hay diferentes formas de ver un mismo tema que es el coaching. Tú ya me explicabas que tienes que ustedes están haciéndolo con una visión autorizada, que es la teoría general del coaching. Yo Correcto. te comentaba que había estudiado coaching ontológico y tú me comentabas que esa formación pues prácticamente no obedecía lo que era realmente el coaching. Y esta noche es precisamente para eso, para dilucidar qué es coaching y qué no es coaching. Y te dejo hablar con esa pregunta, ¿qué es y qué no es coaching? Wow, pues qué pregunta tan amplia y al mismo tiempo quizás va a ser raro lo que voy a decir, pero es fácil de contestar porque, mira, yo lo explico de una manera, según yo, lo más fácil que puedo, separando al coaching, digamos, en dos tipos. Creo que esto que te voy a decir lo comenté la vez anterior, que hay un tipo de coaching que es el que se puede traducir, o sea, es una palabra que del inglés, pues de coach, se traduce en entrenador. Y cualquier persona que utilice ese término nos da a entender que es un asesor, que es alguien que puede consultarte, te puede dar algunas indicaciones, instrucciones o te entrega conocimientos que tú todavía no tienes. Y esa idea de coaching es la que hoy en día es la más común, la más tradicional o la más corriente por la palabra de el flujo tradicional. A eso me refiero con corriente, ¿no? En inglés podríamos usar el término mainstream, que es justamente como el flujo más importante o el flujo más pesado donde hoy en día la gente que habla de coaching, pues habla de una forma de ayudar a los otros, pero que se basa en compartirles información, en donde el coach es el entrenador. Hasta aquí no he dicho nada raro, nada nuevo, nada que nos extrañe. ¿No, Jesús? Así es. Ok. Ahora, si vamos a comprobar los registros históricos, las últimas investigaciones que hemos hecho en el EO Ipso Center nos demuestran que la palabra coach orientada a estas tutorías, estas entrevistas, estas, digamos, pláticas que se han suscitado para acompañar sobre todo a estudiantes o a deportistas de una manera no autoritaria, de una manera no tradicional, como la escuela victoriana en Inglaterra, en donde se imponían conocimientos, sino dando oportunidad a que los alumnos, los estudiantes,
los interesados pudieran participar más como protagonistas. Estamos hablando de que son allá del siglo XVIII o XIX, o sea, estamos hablando de los 1830, 1850, sobre todo en Cambridge y en Oxford. Ahora, si vamos siguiendo esa línea, ya por fechas de 1940, 50 y 60, es mucho más evidente cómo la palabra coach empieza a tener una utilización más orientada a la no directividad, es decir, a no obligar, no coercionar, no presionar, no violentar. Y esto va tomando tintes de un estilo de ayuda distinto. Este coaching yo le llamo coaching intraducible. ¿Por qué? Porque el coaching como tal, como te digo, desde 1830, etcétera, ya empieza a tener estos, o empieza a amanecer esta palabra más orientada a un estilo de ayuda en donde no es el coach el protagonista, sino es justamente la persona que descubre cómo se puede ayudar a ella misma usando sus mismas palabras, haciéndole preguntas y permitiéndole sin interrumpir que pueda buscar dentro de ella las respuestas que le pueden servir. Conforme la palabra coach sin traducción va evolucionando, pues se cruza con gente como Elton Mayo o con Carl Rogers, con esta tercera fuerza de la psicología, y de ahí también surge pues un movimiento en California, en donde está todo el movimiento del potencial humano, en donde participa, por ejemplo, Tim Gallwey con su juego interior, y que uno de los alumnos de Tim Gallwey es John Whitmore. John Whitmore es la primera persona de la historia que publica el primer libro bajo el título Coaching, y él, cuando se lo traducen al español como entrenamiento, pues digamos que se molesta y dice, no, es que no hay traducción, ¿verdad? En temas de coaching. Coaching es una metodología, son digamos que una compilación de actitudes y aptitudes que pretenden respetar la regla de oro, Taí. ¿Cuál es esta regla de oro del coaching que tiene una línea muy concreta y muy coherente desde, ya te digo, hace varios años? La regla de oro es respetar la agenda del cliente. Eso significa que a la esencia lo que distingue verdaderamente al coaching de las demás disciplinas, de los demás estilos de ayuda, es justamente una manera de abordar, pero sin directividad, sin transferencia, o sea, libre de opiniones, libre de herramientas, libre de opiniones externas a quien está recibiendo este acompañamiento. Este es un poco de antecedente para explicar que hay toda una historia, toda una coherencia de pensadores que estaban alineados a que dentro del ser humano hay un potencial y que ese potencial hay que hacer que surja, pero de manera respetuosa ante sus condiciones de conciencia, libertad, responsabilidad, coherencia, compromiso y confianza. Con esto que te digo, entramos al siglo XXI, ¿ok? Y en este siglo XXI, mucho tuvo que ver que por ahí de los 70s hubo un autor muy polémico y muy magnético, o sea, muy carismático, que se cambió el nombre a Werner Erhard. Y Werner Erhard, con sus entrenamientos, creo que eran EST, pues encontró un gran nicho con este movimiento del potencial humano en California,
y empezó a hacer como el abanderado de estos entrenamientos transformacionales en donde agarran mucha fuerza con Fernando Flores, ¿no? El chileno que tiene mucho que ver con la relación que tuvo con Varela, con Maturana y después con Echeverría, que después acaban todos peleados, pero que tiene que ver con hacer uso de la palabra coaching, pero orientado a una metodología de asesoramiento, en donde, bueno, ya surge Thomas Leonard con la ICF y luego con la IAC y todo el boom mercadológico que ha ocasionado que hoy, pues, el mainstream del coaching esté siendo cada vez más conocido, pero malentendido, porque es muy interesante que si tú le preguntas a un coach que ha estudiado y que se dedica a hacer coaching, sobre todo en sesiones uno a uno, yo no creo que haya muchos coaches, de hecho que habría muy pocos que no coinciden en que el coaching esencialmente, o que el coaching es lo mismo que la no directividad, ¿ok? Entonces, ahí está de inicio esta diferenciación entre un coach deportivo, un coach de salud, un coach financiero, un coach de ventas. Están utilizando una palabra del inglés que se puede traducir perfectamente como entrenador y está bien, mientras expresen a lo que se dedican y que hacen ese tipo de coaching. Y es más, deberían de evitar usar coaching porque la verdad es que están haciendo entrenamiento, ¿no? De hecho, el entrenamiento transformacional, el entrenamiento ontológico, el entrenamiento con programación neurolingüística, todo eso es entrenamiento y está fabuloso. O sea, hay gente que le va a servir, le va a gustar y lo va a elegir. Pero ya hablar de coaching intraducible, ya estamos hablando de una línea muy marcada, con una metodología muy marcada y que, para hacer más polémico esto, acaba de nacer y tiene apenas un añito de que surgió, ¿eh? Entonces, apenas estamos aprendiendo a hacer realmente coaching desde su alma no directiva. Oye, Jaime, entonces, ¿de dónde surgen todas estas? Porque yo en la búsqueda que tuve del coaching me topé con charlatanes, formaciones en coaching ontológico, coaching puro, coaching estratégico, coaching neurolingüístico, Sí, coaching ejecutivo y coaching para liderazgo y coaching de citas. Y de muchas sí. cosas he encontrado coaching y en realidad ahorita también si tú checas las redes sociales vas a ver que hay una serie de charlatanes que motivan y también se hacen llamar coaches. ¿De dónde surge toda esta parafernalia en torno al coaching? Bueno, no sé si hay un origen común porque, pues a ver, vamos a dejar algo claro. Si bien tenemos en los registros históricos que la palabra coach viene de Hungría, de hace 500 años, del carruaje, etcétera, pues cualquiera puede decir, a ver, pues es que yo basándome en que es un carruaje, ¿sabes? Como palabra, y basándome en que yo puedo hacer uso de las palabras como yo quiera, pues yo puedo decir que soy un coach porque te llevo de un punto A un punto B, ¿ok? Ahora, yo creo que la mayoría de las personas que hacen coaching con el apellido que sea, en verdad creo que no creo que lo hagan con esta mala intención, ¿sabes? O sea, yo creo que son gente que como tú y como yo, les despertó este interés por ayudar a alguien y que vieron en el coaching, como lo hayan conocido, una oportunidad para empujar o para aupar o para motivar o para elevar el ánimo de los demás. Y eso está súper chido, está muy lindo.
Y creo que tiene que ver con ese ánimo y con ese ímpetu y está súper bien. El problema viene cuando se confunde la profesión o el oficio con la identificación con la persona. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Que cuando yo estoy por celebrar una sesión de coaching, ya sea individual o grupal, yo sé que esto es parte de mi trabajo, que consiste en un horario, que consiste en unas pautas, en una metodología, y estoy antes y después de esa sesión, ya no tengo por qué andar coacheando gente todo el día. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Que hay personas que me consta, porque he hablado con ellas, que dicen que el coaching es un estilo de vida. Y entonces este estilo de vida, pues no sé, como que se ponen este traje que no se quitan, como te iba a decir la película, el libro del caballero de la armadura oxidada, ¿no? Que la traen todo el tiempo. Y entonces andar todo el tiempo con una fachada, con una faceta, con una máscara de coach, pues no solo es desgastante, sino que además, pues no estás siendo como muy claro en lo que se trata tu función versus tu persona. Y entonces cuando cualquier individuo dice yo soy coach todo el tiempo, entonces cree que es el salvador de todos y que todo se vale y que se usan todas las herramientas y todas las técnicas, y que inclusive el coaching llegó como para, como decía Echeverría, ¿no? Ser el salvador de la humanidad. Entonces ese tipo de mentalidades son las que realmente confunden a los usuarios, confunden a los clientes, confunden a los estudiantes o a los interesados, porque no saben qué esperar, no saben qué pedir, y además el coach tampoco sabe cuándo está haciendo qué, porque le mete tantas cosas a su ensalada que dice, pues yo estoy haciendo ahorita un poco de coaching mágico, coaching celestial, coaching galáctico, coaching ancestral, constelacional, etcétera, ¿no? Es más, estoy diciendo tonterías porque ya ni se me ocurre nada. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que aquellos coaches que no saben, bueno, se les perdona porque están en un nivel de una ignorancia, ¿cómo te puedo decir? Incompetente, o sea, no saben que están ahí, ¿ok? El problema viene cuando a cualquier coach que diga o se promueva como tal y le dicen qué certificaciones tienes, qué estudios tienes, qué lecturas tienes, qué experiencia tienes, y se preocupa por querer saber y entonces empieza a estudiar y a formarse, ahí se pone muy interesante porque como cualquier profesión no puedes dejar de actualizarte, ¿ok? Y hay muchos coaches que cuando se identifican con su persona, ellos creen que porque les dio la bendición, y discúlpenme para los que este gesto es importante, pero es una manera como de decir, ya estás marcado por una autoridad y ya puedes ir a coachar cuando tú quieras. Ellos se quedan con esta idea de que son una especie de gente distinta, ¿no? Como que son unos humanos de otro nivel y que gracias a esta concepción o esta idea o esta distinción que se usa mucho en ontología, que yo puedo, dado que yo puedo ver cosas que tú no ves, dado que yo tengo distinciones que tú no tienes, entonces yo puedo quebrarte, romperte, fracturarte para que te des cuenta que gracias a mí puedes convertirte, transformarte o hacer que tu observador mire un mundo distinto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un coach
está recibiendo señales en donde le dicen, oye, tienes que actualizarte, y no sigue esas señales y se aferra a un estilo particular de coaching, entonces está dejando de lado la humildad para reconocer que no lo sabe todo y que entonces tendría que acceder a otros niveles de información de gente que sí ha estado investigando. ¿A dónde voy con esto? Que hay muchísimos libros, muchísimos debates, bueno, no hay tantos debates, hay muchísima información más que debates, en donde cada vez han salido más posturas, cada vez han salido más personas que están diciendo, oigan, tenemos que regular este tema del coaching. Por lo cual es muy bueno que haya esto, porque entonces tenemos coaches que tienen interés en hacer las cosas mejor y otros coaches que no quieren perder su autoridad, su poder y sus formas manipulativas de garantizar ciertos resultados. ¿Ok? Yo le apuesto a que las personas se dan cuenta cuando se tienen que dar cuenta y que entonces, siendo responsables, éticos, etcétera, pues tomarán las decisiones que ellos consideren pertinentes. No todos renuncian a lo que les ha dado identidad, no todos renuncian a algo que les ha dado tanto prestigio, inclusive tanto dinero, y por eso hoy en día es muy difícil que la ICF, la IAC, la ICC, la AC, la WABC, la FICOP y la que tú quieras, no sé cuál se me olvidó mencionar, acepten que tienen deficiencias y que acepten que tienen que replantearse su postura hablando de coaching. Ahora, dentro de todo esto, hay una luz, una tenue luz al final del túnel, de menos para la ICF, quienes han empezado a contratar gente de la academia para resolver el tema de la investigación y el fundamento científico que proponen en sus competencias y en sus herramientas. Pero se hacen como de la vista gorda, Tai, porque es muy claro que si el coaching es no directivo, pues no hay muchas vueltas que darle. Hay una persona que ha dedicado la mitad de su vida a investigar y a resolver el tema del coaching, cómo se puede hacer sin directividad, y la verdad es que ha recibido más críticas que apoyo, y eso es lamentable. Pero de que hay posibilidades de que agarremos la onda de que coaching es un estilo de ayuda nada más que sirve para algo en particular y que no compite con el psicólogo, con el psicoterapeuta, con otros tipos de terapias, con consultor, asesor, mentor, podríamos todos vivir en armonía. Pero el tema es que pues la manzana de la discordia se llama coaching y ahí estamos hoy en día, ¿no? Y gracias por invitarme nuevamente a tratar de aclarar esto. Oye, Jaime, quiero comentarte que también en la vez pasada que estuvimos hablando, pues puedo decir que me movió un poco el esquema, incluso desde el ego cuando tú dijiste, y obviamente sé que no lo hiciste con esa intención, que el coaching ontológico pues no tenía una validez como lo tenía, o no tenía un sustento como lo tenía la teoría general del coaching. Me hizo ruido porque había pasado 2 años estudiando en esa rama, pero después de ser un poco autocrítico en el asunto, después de haber analizado la situación, me di cuenta que efectivamente contaba con muchas deficiencias y por esas deficiencias es que me había puesto a investigar más cosas, me había puesto a buscar más formaciones. En este sentido, creo que, como dices tú, está muy manoseado, sobre todo en México. Creo que hay mucho manoseo de este tema. Inclusive, me dicen mis amigos, tú eres de los que pones a brincar a la gente, a cantar, a hacer piruetas y luego las paras en una silla y los unes del otro lado. Entonces, sí, creo que este asunto de la teoría general del coaching viene, entiendo yo, a hacer una profesionalización de lo que es la disciplina del coaching, y lo más importante, darle un marco teórico que era lo que adolecía, según entiendo. No sé si esté en lo correcto. Claro, claro. Es que mira, lo que le da, ¿cómo te puedo decir?
lo que le da fuerza, solidez, sustento a cualquier disciplina, pues es su método. ¿Ok? Entonces, si tú tienes un método, si tú tienes una sistematización, si tú tienes un ABC, pues entonces puedes medir. Y lo que se puede medir se puede mejorar. Pues así funcionamos de menos desde la cuestión lógica, ¿no? Entonces, si lo que nos distingue de las demás especies es justamente nuestra capacidad de razonar, pues vamos aprovechando justamente cómo podemos sustentar axiomático, lógico, deductivamente, un fundamento que pueda darle esta estructura, esta metodología, con bases, por supuesto, epistemológicas, por supuesto, teleológicas y, por supuesto, metodológicas a una disciplina. ¿A qué voy con esto? Que no podemos crear una disciplina basándonos solamente en opiniones. ¿Sabes? ¿Qué pasó? Que Rafael Echeverría, mis respetos como una persona que ha movido masas con su punto de vista, ¿eh? Y así como Rafael Echeverría ha movido masas, te puedo decir que muchos gurúes a lo largo de la historia de la humanidad, compartiendo sus opiniones, han movido masas. No quiero entrar en detalles porque no muchas de ellas han sido gratas para la humanidad. Pero volvemos a lo mismo. Están forjadas o están cimentadas sobre opiniones. Ahora, Taí, hay leyes universales, ¿ok? Hay verdades universales. Yo no puedo poner en debate, porque es así, que un triángulo tenga 3 ángulos, ¿ok? Sí. O sea, no es mi opinión, es que es una ciencia que se le llama la ciencia de las esencias o la ciencia idética, o son estas ciencias de la razón que te dicen que la lógica manda, la lógica es la realidad. Entonces, parte de la lógica, pues otra de las leyes, podemos hablar de lógica, es que todo lo que sube, ¿qué? Tiene que Tiende a bajar. bajar. ¿Por qué? Porque hay una ley que se llama la ley de la gravitacionalidad o la ley de la gravedad y tiene fórmula y todo. O sea, hay ciertas leyes que rigen nuestro universo, que rigen nuestra realidad. Tenemos que acoplar la disciplina a ciertas leyes. ¿Qué pasa? Que la postura del coaching ontológico, por ejemplo, no es coaching porque coaching significa no opinar, no dirigir. Entonces, para empezar, si a ti te dice Rafael Echeverría, yo intervengo para generar un quiebre, dándole distinciones a mi cliente de algo que aún no ve, entonces está hablando de mover los ojos del cliente. Y entonces ahí ya no hay no directividad, para empezar, para no meternos tanto a detalle. Ahora, mucha gente como tú o yo mismo que estudié coaching ontológico y que me certifiqué y todo, yo te puedo decir, no. Pero no es que haya directividad, es que es necesario darle las distinciones a nuestros clientes. Por eso, pero cuando tú le das distinciones, estás dándole información que el cliente no tenía. Entonces estás dándole una clase. Entonces estás compartiendo tu opinión. ¿Sabes? Es muy fácil de identificar si no nos hacemos guajes. O sea, es cuando yo hago coaching ontológico, necesito dar mi sugerencia. Punto. ¿Ok? Entonces, por eso ya se empieza a alejar del coaching.
Ahora, la cuestión ontológica, que es un poco más profunda a niveles filosóficos, habla de, pues, propuestas sobre todo de Heráclito y Demócrito, que estaban siendo gente que en su momento fueron pensadores muy revolucionarios, que hablaban de que todo cambia y que hablaban de que nada cambia. ¿Ok? Entonces, dice la ontología del lenguaje que tú puedes ser quien quieras ser, que todo es posible, que tú te transformas en lo que desees. Pero eso no es verdad, porque nosotros tenemos ciertas leyes o ciertas esencias que no cambian. Nuestra naturaleza humana tiene ciertas axiomas o ciertos teoremas o verdades o principios que no cambian. Entonces, a partir de ahí, cuando tú hablas de el estudio del ser, es un tema muy, muy, muy complejo que ya nos estaremos metiendo no en cuestiones tan científicas, lógico-racionales, sino en cuestiones más epistemológicas, filosóficas y hasta metafísicas, a pesar de que Echeverría dice que la metafísica hay que borrarla del residuo de los seres humanos, etcétera. Pero yo no digo que la ontología del lenguaje como propuesta filosófica pues tenga sus cosas convenientes. Es decir, es verdad que los seres humanos, si creamos, si tenemos acuerdos, ofertas, promesas, cuestiones que se usan en la ontología, eso es muy útil. ¿Estamos de acuerdo? Sí, los To- actos lingüísticos. Claro, todo el tema del lenguaje, todo el tema emocional, todo el tema de la corporalidad, ¿es muy útil? Claro que sí. Aquí el asunto es cuando voy a utilizar un concepto que viene en la teoría general del coaching. El problema principal que tenemos hoy todos los coaches o que hemos venido teniendo es saber identificar entre el continente y el contenido. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? El continente, creo que lo puse con esta mano, es como el envase o el recipiente o sí, el tazón, ¿no? En donde tú, aquí tengo un vaso, en donde tú le permites a que el contenido, o sea, el agua, pueda colocarse ahí adentro y que entonces yo no intervengo desde el continente y la estructura científica sólida. Yo no tengo por qué intervenir en el agua, en lo que pone mi cliente. Más bien yo procuro generar el contexto para que mi cliente y su tema, su emocionalidad, toda su subjetividad, actúe y se catalice para que ella misma resuelva sus temas gracias a mi respeto por sus recursos y tecnologías internas. Entonces, el continente, que era este lado, es la metodología, es la estructura, es el fundamento, que debe carecer de opinión en relación a lo que los clientes depositen ahí. ¿Qué ha venido ocurriendo, Tai? Que no hay esta diferenciación clara entre hasta dónde el coach se puede meter con el cliente y hasta dónde no se debe. De hecho, hoy tuve una conversación súper interesante con una colega terapeuta que decía, yo hago mucho de mi trabajo orientado en dar opinión a mis clientes y ahora que me platicas de la no directividad, me he dado cuenta que toda mi vida me la he pasado sugiriendo, a pesar de que yo tengo una certificación en coaching, ella es coach en felicidad, fíjate. Y dice, es que yo les oriento, yo les digo cómo ser felices, yo conecto sus acciones con la felicidad, pero me di cuenta que eso también tiene que ver con mi agenda, con mis juicios, con mi opinión, Con y mis es creencias. directivo. Mis creencias, y yo identifico las creencias limitantes en el otro, etcétera. A ver, ojo, es que eso no está mal. Lo que está mal es que le pongamos coaching a todo eso. ¿Me doy a entender? Así es.
Entonces, lo que se propone en la teoría general del coaching es: invitamos a que la raza humana se dé una vuelta para que conozca cómo se comprueba que debe de haber una coherencia desde las bases epistemológicas hasta los resultados autogestionados desde la modalidad operativa de la no directividad. Ahora, si tú estás haciendo otra cosa que no cumpla con ese lineamiento coherente, síguelo haciendo porque puede servir, pero nada más cámbiale el nombre y usa entrenamiento o usa facilitador, mentor. De hecho, tengo un amigo que le pone despertador de genios, ¿sabes? Como invocador del potencial. O sea, está padrísimo que nos pongamos creativos en usar terminología como, por ejemplo, yo que saqué el entrenamiento, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque yo considero que tenemos que darle su lugar a lo que hace el coaching, que tiene un propósito que es catalizar el componente tácito sin directividad, y todo lo demás hace otra cosa. Y no hay problema. El problema es que la gente quiere aferrarse a fuerzas a seguir usando el término coaching sin una referencia que valide su argumento. Eso es todo. Me parece muy interesante. Ahorita me dejas mucho más claro el tema de la directividad, y es verdad, al momento de brindarle o de darle distinciones al coachee para que éste declare un quiebre, ese quiebre ya se ve afectado por mis distinciones, entonces ese quiebre está dirigido por mí y ya por lo tanto ya no es coaching porque es cualquier otra cosa, pero menos coaching desde la óptica que me estás comentando. Claro, y te repito, a ver, el 99.999% de los estilos de ayuda requieren directividad, requieren opinión. Las escuelas, universidades, los facilitadores, o sea, todo mundo, tú y yo ahora mismo estamos compartiendo conocimiento. Es una interacción natural y normal en la relación humana. Quiere decir que el coaching llega digamos, a ese 0.001%. Nada más. Y ahí tiene que actuar. Pero como ha generado un boom y todo el mundo quiere distinguirse y hacer lo que está de moda y todo, pues se usa esa palabra. Pero no pasa nada si yo entiendo que lo que hago es, no sé, terapia con lo que sea. Pues claro que tengo que de menos dar algún tipo de instrucción para explicar mi método y para guiar a las personas mientras se mueven, utilizan la herramienta, bailan. Como hay un montón de cosas padrísimas, están tarjetitas, hay juegos de mesa, hay los mismos entrenamientos transformacionales tienen dinámicas súper divertidas, o los mismos team buildings tienen dinámicas súper divertidas. El tema es que si no logramos diferenciar una cosa de otra, los que más van a perder pues, son los usuarios que no saben qué pedir y qué pueden obtener, ¿no? Claro. Jaime, pues la verdad es que como siempre me dejas una enseñanza todo el tiempo que platicamos. Agradezco mucho tus atenciones. Sí me gustaría platicar posteriormente, abusando ya de la confianza, un tema que creo que es muy importante. Hablamos de no afectar la relación con el coachee, con mi mundo interior. Sí. Es decir, que tengo que ser un catalizador de lo que él tiene por medio de preguntas para que él pueda descifrar o sacar a flote o sacar sus herramientas. ¿Cómo en esta parte no afectar con mi mundo interior el mundo de él? ¿Cómo mantenerme al margen si tengo inmediatamente que él me dice algo, el coach me dice algo, se gatilla algo en mi cabeza y la tendencia humana es de dar una opinión? Bueno, es muy, muy buena tu pregunta porque ahí radica justo, o ahí está el punto clave, el punto medular entre un tipo de intervención y otro.
Es normal, Tai, que cuando llega información, nosotros la procesemos, nosotros hacemos un juicio, nosotros basamos nuestros mapas, creencias e interpretaciones. Es normal. O sea, de hecho, la gente que dice, dile a tu cerebro que no juzgue o no pienses en un elefante blanco, pues es imposible porque la máquina por excelencia para hacer juicios es el cerebro. Esa es su función primaria. Necesita administrar la información para salvarnos la vida. Entonces es el juzgador número uno. Entonces no podemos dejar de juzgar. Lo que sí podemos es aprovechar nuestra capacidad de ser inteligentes, y de ahí viene el término de Daniel Goleman donde dice inteligencia emocional, es decir, podemos, o que viene desde los estoicos, ni siquiera de Daniel Goleman. Los estoicos decían, nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que nos pasa afuera, tenemos que dominarlo adentro. Entonces, si yo soy estoico y conozco la serenidad y la ataraxia, que es imperturbabilidad a pesar de lo que esté aconteciendo, gracias al raciocinio, también puedo entonces, y volvemos a los griegos, que wow, mis respetos, porque los griegos eran estoicos y también los griegos inventaron esta palabra de la epoché, que la epoché significa suspensión. ¿Suspensión de qué? Del juicio. Entonces, en el siglo pasado, Edmund Husserl, que fue quien propuso lo más puro y radical en términos de la fenomenología, Edmund Husserl decía que utilizando la epoché, nosotros podemos voluntariamente suspender nuestros presupuestos de lo que está aconteciendo allá afuera. ¿Ok? Entonces, si nosotros logramos como primer metacompetencia del coaching tener una atención fenomenológica y no dejarme llevar por lo que yo creo que es, sino quitarle todo lo que está etiquetado para dejarlo como lo que es, luego entonces voy a la segunda metacompetencia, que es el reflejo fiel o el espejeo fiel, que lo dejó Carl Rogers, ¿no? Con su terapia no directiva o terapia del reflejo, en donde yo amalgamo junto estas competencias. Número 1, no juzgo, soy neutral ante lo que mi cliente me está compartiendo. A pesar de que para mí sea confuso, yo lo saco de mi comprensión y digo, a ver, esto yo no sé, que también tiene que ver con lo que hacía Sócrates. Yo no sé, no, lo único que sé es que no sé. Luego le regreso sus palabras y luego le hago preguntas. Hasta el último hago las preguntas. Te voy a poner un ejemplo. En una ocasión yo tuve una clienta que me decía que no sabía cómo alimentar y cómo cuidar, y sobre todo si podía dejar en las noches sola a su hija, que quería hablar de eso conmigo. Entonces yo pensando, alimentar, cuidar y dejar sola a su hija, caray, yo luego pensé en qué, Tai, ¿qué te viene a la mente? Una niña, no sabemos de qué edad, pero estamos hablando de un ser humano, ¿no? Así es. Bueno. Yo imaginé un infante, una infante, niño exacto. Sí, pequeña. Exacto. Si yo no pongo en suspensión los prejuicios, caigo en la trampa de creer que ella se está refiriendo a una ser humano infante, pequeña, que es incapaz de ser autosuficiente por ser menor de edad, etcétera, ¿no? Pero bueno, a ver, yo lo que hice justamente fue en mis primeras prácticas de esta atención fenomenológica y le dije, cuando hablas de niña, ¿a qué te refieres? Es que yo le digo niña, o no, dijo hija, perdón. Su idea de lo que me platicaba era su hija, ya. Entonces, cuando le dije, ¿y a qué te refieres con tu hija? Me dice, es que yo le digo hija a mi perrita. Ahí cambia todo. ¿Estás de acuerdo? Así, dos sorpresas.
Oh, sorpresa, porque ella tenía un afecto muy especial, como muchos seres humanos, a su mascota, a su perrita, y le decía hija. Y entonces estaba en la disyuntiva, parte de la sesión, si la dejaba, si le dejaba comida, si dormía afuera, si dormía adentro. Entonces, a mí me causó conflicto si yo empezaba a resolver este tema como hija, como niña, pero no, era una perrita. Ah, ok. Pero fíjate qué importante no caer en los presupuestos de que yo tengo la solución a ese problema que entiendo perfectamente. No entiendes ni madres. Déjate de querer resolverle las cosas a la gente. Dales oportunidad de que se escuchen con sus propias palabras y ayúdeles a reflexionar acerca de los conceptos que usan para describir su mundo y su realidad. Luego entonces ellos, si confían en ti, van a empezar a indagar mucho más profundamente y sacar respuestas donde no habían buscado porque nadie les da chance de pensar en voz alta, que eso es lo que más necesitamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la diferencia entre ser un entrenador y querer resolverle al otro su problema y hacer un entrenador o ser un coach, como dice la palabra, no directivo, en donde yo le permito que él sea consciente y se haga cargo de lo que son sus recursos ante sus problemas, ¿no? Ok, me queda bien claro eso y me viene mucho que empezamos a hacer suposiciones. Yo hice la suposición de que era una bebé, no sé, menos de Claro, 5 años y que... claro. Entonces, es ahí donde está la clave de suspender esa parte que estamos hablando de la suposición y preguntarle, clarificar a qué te refieres Ah, con tu exactamente. hija. ¿A qué Ok. te refieres con tu hija? Y con cualquier tema, cuando dices estar triste, deprimida, fracasada, sin rumbo, sin ¿A qué te claridad, refieres con... ¿eso qué te dice a ti? ¿Qué piensas cuando hablas de eso? ¿Qué te imaginas? ¿Qué tienes en la cabeza? Bueno, eso de qué tienes en la cabeza suena un poco despectivo, ¿no? O sea, ¿qué tienes en la cabeza? ¿No? Para nosotros en México, pues, ¿no? Pero claro, el chiste es devolverle sus palabras y ayudarle a que siga describiendo un poco más acerca de eso, porque yo no puedo usar ahí palabras que mi cliente no ha usado en la sesión para evitar ser directivo. Entonces, es más complejo de lo que parece, pero no deja de ser dominable y posible, que esa es la buena noticia. Muy bien. Jaime, pues yo creo que vamos a dejar hasta aquí porque quisiera que la próxima vez que nos veamos hablemos del método y hablemos sobre estas metacompetencias, que me Sí, las ampliaras un poco más. sí, Y claro. bueno, te agradezco tus atenciones, te envío un fuerte Igual. abrazo. La verdad es que sin palabras, la verdad es que me dejas sin palabras y te agradezco mucho tus atenciones. Te No, envío un hombre, fuerte abrazo. estoy igual de contento que tú y igual de agradecido, yo creo, y ojalá coincidamos próximamente en otra reunión por acá. Ok, te envío un fuerte abrazo, saludos. Venga, otro para ti de vuelta, chao.